días. Sean todos bienvenidos un domingo más, en este domingo 6 de junio del año 2021. Les agradecemos a todos ustedes que continúan mirando estos mensajes domingo a domingo desde hace un año. Que el Señor los siga guardando, bendiciendo y protegiendo es nuestra oración. Gracias una vez más por estar aquí de manera virtual. Ahora bien, quisiera comenzar en esta mañana mencionando un poco acerca de lo que decíamos la semana anterior, de cómo nosotros somos los redimidos del Señor y cómo es que el Señor nos redimió, cómo es que Él pagó ese precio precisamente en una cruz, en la cruz del Calvario. El Señor pagó este precio para comprar nuestra libertad en esta cruz y sin embargo también decíamos la semana pasada que la historia de nuestra redención, la historia de nuestra salvación fue culminada solamente en la cruz. Esta parte de la cruz es la parte más visible, más notoria, pero no es lo único que implica o que está relacionada con nuestra redención, no. La historia de nuestra redención se culminó en una cruz, sí, pero comenzó mucho tiempo antes, comenzó en un pesebre. De hecho, así se llama el mensaje de esta mañana. La historia de la redención comenzó en un pesebre. Ahora, en esta mañana, retomando todavía un poco acerca de lo que mencionábamos la semana pasada, decíamos cómo es que Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros en la cruz. Sin embargo, hermanos, debemos también mencionar que para que el Señor pudiera morir en una cruz, Él primero que nada tuvo que nacer en este mundo. No hay manera, hermanos, de que el Señor pudiera morir en nuestro lugar, en la cruz, para pagar el precio, para redimirnos. No hay manera de que eso ocurriera si Él primero no hubiera nacido en un pesebre. Sin embargo, hermanos, también quiero mencionar que hubo diferentes elementos y circunstancias y personas que se tuvieron de alguna manera que conjuntar para que el Señor viniera al mundo, para que Él naciera y para que Él desarrollara su ministerio hasta que finalmente fue crucificado para luego resucitar al tercer día. Fueron muchos los elementos que se tuvieron que combinar para que todo esto sucediera. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante, lo resume o lo menciona de la manera siguiente. Él escribe: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, efectivamente, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí ya no solo se nos habla de que hemos sido redimidos, no, sino que también se nos menciona que ahora nosotros hemos recibido la adopción de hijos. Ya somos también, por medio de la fe, parte de la familia de Dios. Tal como acabamos de leer, hermanos, la manera en la que el Señor vino, se introdujo a este mundo fue por medio de su nacimiento. Él nació de una virgen, de una mujer, y todos los detalles acerca de cómo es que sucedió, dónde sucedió, los encontramos en los diferentes evangelios, pero más ciertamente en los dos evangelios que se llaman también sinópticos, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas nos dan una descripción más detallada de todos los acontecimientos relacionados con el nacimiento de Cristo. Sin embargo, en esta mañana, antes de poder mencionar un poco más acerca de estos detalles del nacimiento del Señor Jesús, me gustaría que nos concentremos en la expresión que ya leíamos en esta carta a los Gálatas que escribe el apóstol Pablo. Esta expresión a la que me refiero es cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando se conjuntaron todas las señales, todos los elementos necesarios, entonces Jesús vino al mundo. Pero ¿cuál es, hermanos, cuál es el cumplimiento de este tiempo? ¿Cuáles fueron los elementos que se tuvieron que conjuntar para hacer realmente posible la venida del Hijo de Dios a este mundo? ¿Qué es lo que tuvo que pasar? Bueno, quisiera en esta mañana mencionar algunas cosas, solamente algunas por cuestión de tiempo, de lo que tuvo que pasar y de lo que se tuvo que cumplir para que el Señor efectivamente pudiera venir en el tiempo indicado y adecuado. Y lo primero que se tenía que cumplir en la vida del Señor Jesús es que Él tenía que ser descendiente de David.
En Jeremías, capítulo 33, este libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 15, nosotros podemos leer lo siguiente: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Y es que, hermanos, en los evangelios, como les mencionaba, los evangelios sinópticos, en Mateo 1 y en Lucas 3, nosotros ahí podemos leer la genealogía del Señor Jesús. Ambos evangelios nos presentan un relato de cuál es la ascendencia de Cristo y de cómo es que esta ascendencia llega precisamente hasta el rey David. Sin embargo, hermanos, también debo mencionar que en estos dos relatos o en estas dos listas hay discrepancias, son diferentes de hecho en cuanto a la ascendencia del Señor Jesús. Ambos nos hablan sí de un linaje, pero son linajes completamente distintos. Por lo tanto, podríamos nosotros preguntarnos, ¿hay acaso un error en la Biblia? ¿Está equivocado? Porque tanto Lucas como Mateo presentan la ascendencia, es decir, el linaje de Cristo, pero presentan listas muy distintas. Así que, ¿está equivocada la Biblia o qué es lo que sucede en estas dos listas? Pues bien, la Biblia no está equivocada, no es que tenga un error. Más bien lo que sucede, hermanos, es que mientras que el Evangelio de Mateo traza una ascendencia hasta David por parte de Cristo, traza esta ascendencia, pero por medio del Padre, es decir, por medio de José, quien fue el padre adoptivo del Señor Jesús, esto es lo que hace Mateo. Por otro lado, Lucas también traza la ascendencia de Cristo, sí, pero lo hace por medio de la línea materna, es decir, por medio de María, de una manera biológica, porque María fue la madre del Señor Jesús. Así que por eso es que encontramos dos listas en apariencia distintas, pero es porque una se enfoca en José, es decir, el padre, y otra se enfoca en María, es decir, la madre. Ahora, esto no es lo único que tuvo que suceder. El Cristo no solamente iba a ser descendiente de David, no, tuvieron que pasar otras cosas. Y una de las situaciones o de las cosas que también tuvieron que ocurrir es que la Biblia nos dice que cuando Cristo, el Mesías, viniera al mundo, entonces gente poderosa iba a visitarlo en su nacimiento. Esto nosotros lo leemos una vez más en otro libro de un profeta, en esta ocasión el libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículo 3, en donde leemos esto: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ahora bien, hermanos, si nosotros hacemos memoria y vemos en la Biblia, los únicos que conocían y que visitaron al Señor Jesús en sus primeros meses en el lugar de su nacimiento, efectivamente fueron los magos de Oriente, gente poderosa, gente que realmente vino desde muy lejos solamente para adorar al Señor. Algunos de ustedes podrían mencionar, bueno, también hubo pastores. La Biblia nos dice que también los pastores fueron a darle al recibimiento al Hijo de Dios. Sin embargo, hermanos, los pastores, aunque ellos fueron porque se les había anunciado. La Biblia nos dice que se les presentó los ángeles y que les anunciaron que había nacido el Cristo, y por ese motivo ellos fueron y lo buscaron porque les dijeron a dónde ir. Sin embargo, hermanos, en cuanto a estos sabios de Oriente, la Biblia nos dice que ellos realmente estaban buscando a aquel que había venido. Ellos estaban buscando al Señor, ellos interpretaron las señales y salieron en la búsqueda del Señor. Y una cosa es ir a buscar al Señor y otra cosa es que nos digan o que nos presenten y nos digan simplemente ahí está. Los magos lo buscaban, los magos fueron realmente porque ellos lo querían, porque ellos deseaban encontrarse con aquel que habían visto su señal en el cielo. Sin embargo, hermanos, hay una señal más, una cuestión más que tenía que suceder o que tenía que pasar para que se cumpliera la venida del Señor, y es que el Mesías tenía que nacer. Y permítame explicar esto, hermanos. Y primero, déjenme leer una vez más en el libro del profeta Isaías, otro texto, capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, hermanos, esta profecía nos dice muy en claro que el Mesías tenía que nacer. Es decir, el Mesías no iba a aparecer de la nada, no iba a descender del cielo, no iba a llegar simplemente de algún lugar, iba a aparecerse en Israel y nadie sabía de dónde era ni de dónde venía. No, aquí la Biblia nos dice que el Mesías iba a nacer como usted y como yo. Cristo tenía que venir al mundo como todos nosotros.
Sin embargo, hermanos, las Escrituras no solamente indicaban el hecho de que el Cristo tenía que nacer, no. Las Escrituras también decían o tenían registros de algunas cuestiones más a detalle con respecto al nacimiento del Mesías. Y vamos a ver algunas de ellas también en esta mañana. Y la primera y más importante quizá es que la Biblia, la palabra del Señor mencionaba que el Mesías debía nacer, sí, pero también decía dónde tenía que hacerlo. Debía nacer en Belén. Miqueas, el libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice esto: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta señal, esta marca que vemos en esta mañana nos indica un lugar específico en donde el Señor tenía que nacer, en Belén. Ahora, hermanos, de manera práctica, podemos decir que la Biblia nos deja saber o dejaba saber el lugar para aquellos que esperaban su venida, para aquellos que realmente anhelaban poder encontrarse con el Mesías. Por eso es que nos da un nombre claro, un nombre práctico. De Belén, ahí vendrá el Mesías. Y los que realmente lo esperaban sabían en qué ciudad iban a ser. Esto de manera práctica, reitero. Sin embargo, también de manera simbólica, por decirlo de algún modo, nos deja ver cuál era el carácter o cuál es el carácter de nuestro Dios. Un carácter de humildad y de sencillez de parte de Cristo. Porque no eligió Él nacer en la más grande de las ciudades o en una cuna de plata o entre la familia más poderosa de aquel entonces. No, sino que Él decide nacer en Belén, una ciudad olvidada, una ciudad pequeña, alejada. Y ni siquiera en una casa, en un hospedaje, en un hotel. No, sino que en un pesebre nuestro Dios vino al mundo. Ahora, hermanos, esto también pudo suceder o pudo ocurrir de esta manera porque, como leíamos en un principio en Gálatas, vino el cumplimiento del tiempo. En otras circunstancias, el Señor no habría nacido en Belén. Sus padres, José y María, al menos sus padres aquí terrenales, ellos no vivían en Belén, ellos vivían en Nazaret, una ciudad que estaba más distante. Sin embargo, por aquel entonces se dio un edicto, se dio una orden de que todos los varones tenían que censarse, tenían que ir a registrarse en la ciudad de origen de su familia, y José, en este caso el padre adoptivo del Señor Jesús, él tenía que ir a registrarse a Belén a pesar de que él no vivía ahí. Dadas estas circunstancias que el Señor tuvo que planear, que el Señor tuvo que poner para que se ejecutaran, es que José y María, tan cerca del nacimiento del Señor Jesús, tuvieron que moverse y tuvieron que llegar hasta Belén. Y por eso es que esta profecía puede cumplirse, porque el Señor dispuso todo, incluso este censo. Y esto, hermanos, debe recordarnos que, tal como nos dice la palabra, el Señor dispone que todas las cosas sean para bien a los que conforme a su propósito han sido llamados, es decir, nosotros, sus hijos. Todo lo que ocurre, aún las peores circunstancias, aún las pruebas difíciles, todas las cosas, dice la Biblia, que ayudan a bien si nosotros creemos en el Señor. No me imagino a José contento y a María a días de dar a luz, contentos, emocionados por tener que hacer este viaje tan peligroso y tan largo, ¿no? Seguramente ellos iban enojados, tal vez temerosos por la distancia, pero tuvieron que hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra tenía que cumplirse, por un lado, pero también porque el propósito del Señor era ese. Así que, hermanos, yo entiendo, y de verdad entiendo, que en muchas ocasiones nosotros no vemos la salida y no vemos el propósito en las pruebas que el Señor nos da. Sin embargo, debemos hacer algo, debemos confiar, debemos esperar, debemos creer que el Señor, a pesar de las pruebas, realmente tiene un propósito en ellas. Ahora, una cosa más que nosotros y que la Biblia nos dice acerca del nacimiento del Señor Jesús es que tenía que nacer de una virgen. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, nosotros leemos esto: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta es la última profecía que vamos a mencionar, o la última señal que vamos a mencionar en esta mañana y que se tenía que cumplir, y nos remite directamente a María y también en conexión nos remite a José.
Y recordemos, hermanos, lo que leíamos al principio de esta mañana en Gálatas. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En otras palabras, hermanos, para que Dios pudiera realmente encarnarse, es decir, venir a este mundo, tenía que existir María, sí, también tenía que existir José, su esposo, tenía que cumplirse diferentes circunstancias. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué tenía que hacer así? Bueno, vamos a revisar esto, vamos a hablar un poco acerca precisamente de María y de José en la segunda parte del mensaje de esta mañana. Ahora, hermanos, para que el Señor Jesús pudiera venir a este mundo, como leíamos en Gálatas, bajo la ley, era necesario el tiempo correcto. Eran necesarias las circunstancias correctas. Ya hablamos de uno, ya hablamos del otro, pero también eran necesarias las personas correctas. Y quiero que ahora nos concentremos nuestra atención tanto en José como en María. Y es que la elección de los padres terrenales del Señor Jesús fue esta joven pareja sin experiencia, que realmente no tenían ningún mérito extraordinario, no tenían una justicia mayor a la nuestra. Y al mirar esta elección que Dios hizo de este José, de esta María, que no se nos habían mencionado previamente en la Biblia, que no se nos destaca nada realmente de estas personas, esto nos recuerda que la elección y el llamado del Señor es para todo aquel que quiera escuchar y que quiera creer. Todo aquel que quiera escuchar con atención y creer con fe en el Señor puede recibir el llamado de Dios. Si esta elección de quiénes van a ser los padres del Señor hubiera recaído de alguna manera en nosotros, entonces habríamos elegido seguramente a personas poderosas de acuerdo a nuestras percepciones, preparadas, seguro que sí, con años de estudio, con una formación bastante pesada, con una vocación religiosa intachable, seguro que sí, una inclinación espiritual que no tuviera precedentes. Hubiéramos seleccionado bajo nuestros parámetros lo que nosotros podemos ver, lo mejor de lo mejor. Eso es lo que supuestamente nosotros hubiéramos elegido. Sin embargo, hermanos, Dios elige a esta pareja joven, inexperta, padres primerizos, que no tenían dinero, que no tenían preparación, que no tenían en apariencia ninguna cualidad especial. Y cuando Dios elige a estas personas, nos da un mensaje a todos nosotros, un mensaje poderoso, un mensaje que podemos resumir en 1 Corintios, capítulo 20, versículo 27 y 28. Dios eligió lo que el mundo considera ridículo, dice aquí en la Biblia, para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Dios, en otras palabras, nos escogió a nosotros, hermanos. Así como escogió a María, a José, te escogió a ti y me escogió a mí. Lo que, como acabamos de leer, se considera como nada. El Señor nos escogió por su pura gracia. Así que, hermanos, ya que Dios eligió a estos dos jóvenes para llevar a cabo este plan de redención del que hemos estado hablando la semana pasada y esta, podemos entonces preguntarnos, ¿qué podemos nosotros aprender de esta pareja? ¿Qué podemos aprender de José? ¿Qué podemos aprender de María? Y permítame hablar de esto en los siguientes minutos. Vamos a hablar un poco acerca de lo que podemos nosotros ver y aprender de estas personas, por lo menos en las pocas menciones que nos hace la Biblia de ellos. Y lo primero que nosotros podemos mencionar y aprender lo encontramos en María, y es que ella era una mujer obediente al Señor. De hecho, la primera vez que aparece María en la Biblia es precisamente cuando el Señor se le aparece por medio de un ángel y le comunica que ella va a concebir al Hijo de Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 31, aquí está el ángel del Señor hablando, el ángel Gabriel, y dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. No encontramos en la Biblia ninguna mención anterior. No se nos dice cómo era la vida de María, tampoco se nos dice que ella fuera una mujer intachable o inmaculada o de méritos sobrenaturales, ella fuera perfecta en toda su vida. No se nos dice nada, no encontramos nada en el relato bíblico acerca de esta joven. Ella era una joven común, sin embargo, hermanos, fue elegida por Dios, como ya venimos mencionando, por el puro efecto de su gracia, así como nosotros.
Sin embargo, hermanos, lo que sí podemos ver en estas breves palabras es la obediencia de esta joven mujer. María se destaca en estas líneas como una mujer obediente para con el Señor. En Lucas 1:38, un poco más adelante, luego de que ella recibe esta noticia, y seguramente sí se pone de momento en shock al escuchar las palabras del ángel, al solo mirar al ángel, la respuesta de esta joven mujer es la siguiente. Entonces María dijo, Lucas 1:38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María, como dijimos, era una mujer obediente. Ella simplemente le dijo al Señor, yo soy tu sierva y hágase como tú quieras, Señor. Sin embargo, esta no es la única cualidad que nosotros podemos aprender de ella. También nosotros podemos entender que María era una mujer de gran fe. Después de recibir esta noticia del milagro que va a ocurrir, María presenta efectivamente una duda válida delante del Señor. María, cuando ella escucha que ella va a dar a luz un hijo, su pregunta inmediata es, ¿cómo será esto? María, a pesar de estar comprometida con José, porque en ese momento ella ya estaba comprometida, ella no había consumado su compromiso, es decir, ella no había tenido relaciones con José. Por lo tanto, ella misma presenta la imposibilidad de todavía no poder tener un hijo. Ella aún era virgen y sin embargo el ángel le declara que, le dice lo siguiente, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahora, el ángel efectivamente le da una respuesta. Ella pregunta, ¿cómo será esta? ¿Cómo será esto? Y el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es una respuesta, sí, pero seamos honestos, esta no es una respuesta que realmente nos explique mucho, no nos dice ni los cómo ni los porqués. Sin embargo, María entiende que este es un asunto más grande que ella misma y por lo tanto no pregunta más. Ella entiende que se requiere aquí no solamente obediencia, que es lo que ya veíamos, sino que también se requiere fe. María era una mujer de una fe extraordinaria. No pregunta más, simplemente dice, está bien, Señor, está bien. Muchas veces, hermanos, nosotros nos encontramos en situaciones muchísimo más pequeñas de las que se encontraba María. Problemas, pruebas, dificultades mucho más pequeñas de las que estaba enfrentando esta joven mujer en ese día. Y sin embargo, nosotros nos plantamos delante de Dios y queremos que Él nos diga el por qué, el dónde, el cuándo, el con quién, el para qué, que Él nos dé todos los detalles, que Él nos conteste todas las preguntas y entonces sí, podemos comenzar siquiera a dar el primer paso. Sin embargo, hermanos, la Biblia no es lo que nos enseña. La Biblia nos dice, y en este caso María nos enseña, que lo que necesitamos realmente para caminar con el Señor no es tener todas las respuestas, no, sino que es obedecer y confiar, tener fe en el Señor. De hecho, Hebreos capítulo 11, versículo 6, un versículo que ya mencionábamos hace unas semanas atrás, nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, hermanos, de esta joven mujer María, aprendemos que es necesario que nosotros tengamos obediencia y que tengamos fe. Sin embargo, también tenemos a José en esta parte del relato. Y aunque la Biblia efectivamente no nos dice mucho acerca de este hombre, sí hay cosas que nosotros podemos leer y que podemos aprender de él. Y lo primero que podemos aprender de José es que él era un hombre justo. En Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, nosotros leemos en este marco del nacimiento del Señor Jesús lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así, escribe el evangelista. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, hermanos, es interesante notar cómo Mateo aquí menciona que José era justo. Con toda certeza, Mateo no conoció a José. Muchos mencionan o creen que para esa época, para la época del ministerio del Señor Jesús, José muy probablemente ya había muerto. Por lo tanto, es muy probable que Mateo no lo hubiera conocido.
Así que esta característica que menciona Mateo, José, varón justo, seguramente fue transmitida por personas que conocieron a José, tal vez por María, que fue su esposa, por los hermanos del Señor Jesús, porque María tuvo más hijos, o incluso por el Señor mismo, que tal vez pudo contarle a los discípulos algunos de los episodios que vivió junto a su padre adoptivo. Es posible. Pero, reitero, hermanos, me llama la atención que la Biblia menciona que José era justo. Son muchas las cuestiones por las cuales nosotros podríamos decir que José era justo. Sin embargo, hermanos, quiero hacer una mención en esta mañana, y es que si nosotros vamos a un cementerio, a un panteón, podemos ver ahí muchas lápidas llenas de padres amorosos. Aquí José, padre amoroso, esposo amado, esposo devoto. Pero realmente, ¿cuántos justos vemos en el cementerio? Ser justo no es una característica que le asignemos de manera común a las personas, pero la Biblia nos dice que José era un hombre justo. Y esto es algo que nosotros debemos buscar como creyentes, ser personas justas delante del Señor y delante de los hombres. Sin embargo, hermanos, también debo mencionar que para poder conseguir esto, nuestra propia justicia, nuestro propio esfuerzo, nuestra propia voluntad no es suficiente. Si nosotros realmente queremos ser considerados justos delante de Dios y delante de los hombres, necesitamos la ayuda del Padre. Necesitamos que el Señor nos fortalezca, que nos dé el ánimo y que nos dé las herramientas y la capacitación necesaria para poder presentarnos justos delante de Él y delante de las personas. Por lo tanto, hermanos, esta característica de José nos habla acerca de una intimidad, de una relación con el Señor. Uno no consigue llegar a ser justo, al menos no en el estándar de Dios, simplemente por estar sentado, simplemente por no hacer nada. No, se consigue el ser justo delante del Señor y delante de las personas con acciones, teniendo una relación con Dios, presentándonos justos delante de las personas a pesar de las circunstancias. Y en el segundo punto que vamos a hablar acerca de José, vamos a entender un poco más acerca de cómo es que era un hombre justo, porque la justicia viene por medio de acciones. Y el segundo punto que podemos nosotros entender y aprender acerca de José es que él era un hombre obediente. Ahí donde estábamos en Mateo capítulo 2, versículo 13 y 14, la Biblia nos dice lo siguiente en todo este relato del nacimiento, de la anunciación, el nacimiento y los primeros meses del Señor Jesús. Mateo 2, versículo 13 y 14 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ahora, hermanos, no basta solo con decir que José era un hombre justo y que José era un hombre obediente. No, sino que también José era un hombre de acción. ¿Cómo es que podemos decir esto? Porque, como acabamos de leer, José era un hombre presto para escuchar, pero también rápido en actuar. Aquí nos dice que de noche José recibe un sueño y que en este sueño el ángel le dice que se levante, que tome al niño, que tome a María y que se vaya a Egipto. Ahora, no sé ustedes, pero muchos de nosotros, si tuviéramos esta situación, si el Señor nos hablara de alguna manera en un sueño, nosotros diríamos: muy bien, Señor, es mañana a primera hora. Seamos honestos, muchos de nosotros haríamos esto, pero José no era así. José dice que en ese momento, cuando el ángel terminó de darle la instrucción, en ese momento se levantó. Imagina usted la escena, era noche, seguramente era la madrugada. Tuvo que levantar a María: María, toma al niño, prepara las cosas, lo que podamos, tenemos que irnos de inmediato. Tal vez María pidió una explicación. Tal vez una mujer prudente le dijo: sí, está bien, pero espera al siguiente día, que haya luz. Es peligroso salir de noche, José. Pero José era un hombre obediente. Era un hombre obediente en el acto, y por lo tanto, él obedeció al Señor en ese momento. Tomó a María, tomó al niño y se fue a Egipto en medio de la noche. Esto es obedecer al Señor, sí, y por medio de la obediencia, por medio de obedecer al Señor, es que nosotros podemos llegar a ser hombres y mujeres justos, como lo fue José. Sin embargo, hermanos, aquí también quiero hacer una aclaración muy importante. En el caso de José, podemos preguntar: y bueno, siendo José un hombre justo, y siendo José un hombre obediente, tal como acabamos de mencionar, ¿qué fue lo que obtuvo? ¿Qué fue lo que obtuvo José
al ser obediente a Dios, seguramente obtuvo alguna recompensa, seguramente José recibió grandes bendiciones, porque eso es lo que muchas veces nos han dicho: si tú obedeces a Dios, el Señor te va a bendecir, te va a dar casa, te va a dar buen trabajo, te va a dar auto, una cuenta grande. Eso es lo que muchas veces nos quieren vender. Sin embargo, ese no es el Evangelio, y en el caso de José no ocurrió de esa manera. José, al ser un hombre justo y obediente para con Dios, lo que obtuvo fue, primero que nada, un viaje express a Egipto, una tierra que no conocía, una tierra lejana, una tierra lejos de sus parientes, de sus personas amadas, de las cosas que él conocía, en un idioma que seguramente no hablaba, prácticamente un exilio a un país desconocido. Y también obtuvo el trabajo de tener que cuidar sus espaldas durante muchos años, porque el rey Herodes estaba intentando matar a los niños, en este caso a Jesús. Esa fue la recompensa de José, esa fue la recompensa de María. Y es que, hermanos, muchas veces, y aquí quiero que escuchen con atención, muchas veces el obedecer a Dios es enemistarnos con el mundo. El ser amigos de Dios es ir en contra de la corriente, es ser contrario a las costumbres que son bien vistas y aceptadas en este mundo. José nos enseña que nosotros debemos obedecer, sí, pero su historia, la historia de José también nos deja en claro que obedecer no siempre nos va a dar bendiciones, al menos no en este mundo. Debemos obedecer de manera expedita, como lo hizo José, sí, pero eso no significa que vamos a ser bendecidos, reitero, al menos no en este mundo. Debemos obedecer a toda costa, debemos obedecer cueste lo que cueste, y si nosotros lo hacemos de esta manera, obedeciendo al Señor, entonces podremos ser considerados hombres y mujeres justos. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Aquí tenemos un versículo que nos habla precisamente de esta situación. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, escribe aquí Santiago. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Y Santiago tenía todo el derecho, por decirlo de algún modo, de escribir esto, no solamente porque el Señor se lo inspiró, no solamente porque seguramente él lo vivía, sino ¿sabe qué más? Seguramente él escribió esto porque lo vio día con día en la vida de su padre, porque su padre era José, un hombre justo, un hombre obediente, un hombre que escuchaba la palabra de Dios y que la ponía en práctica. No solamente la escuchaba y se engañaba a sí mismo diciendo: sí, voy a la iglesia, leo la Biblia, escucho coritos. No. Dice aquí: escuchen la palabra y pónganla por práctica. Y Santiago escribe esto porque lo vio en la vida de su padre. José y María, ya para ir terminando, hermanos, José y María fue una pareja que recibió la más grande tarea de todos los tiempos. Ellos recibieron el educar, el tomar, el cuidar del Hijo de Dios encarnado durante sus primeros años, en los años en los que no podía cuidarse a sí mismo. Esta fue su labor. Y pregunta, hermanos, ¿fueron perfectos? Posiblemente no. Seguramente tuvieron errores en el camino. Tal vez tuvieron temores por todo lo que tuvieron que experimentar y vivir. Tuvieron dudas, ciertamente, se enojaron tal vez, incluso tal vez en algún punto ellos quisieron darse por vencidos. Tal vez sucedió, hermanos, pero no lo hicieron. Y es que, ya para ir terminando, y como decíamos al comienzo del mensaje, la historia de la redención, hermanos, se culminó en una cruz, sí, pero comenzó en un pesebre. Comenzó en un pesebre con esta joven pareja que recibió de primera mano al Hijo de Dios en este mundo para que Él pudiera redimirnos, para que Él pudiera salvarnos, para que Él pudiera darnos su gracia. Esta gracia que nosotros no merecemos, pero que aún así el Señor nos la da. Y ellos, hermanos, por decirlo de algún modo, fueron los primeros en ser redimidos, en ser salvados y en recibir la gracia de Dios. La historia de la redención, hermanos, es aquella que nos recuerda las palabras del apóstol Juan que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 16 y 17. El Señor, hablando de José, hablando de María, pero también hablando de ti, de mí, de todos nosotros, el Señor dice lo siguiente, Juan, capítulo 15, versículos 16 y 17. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Así que, hermanos, no elegimos nosotros al Señor.
No elegimos nosotros ser cristianos, no elegimos venir a la iglesia. No, el Señor nos eligió. El Señor nos dio su salvación por medio de la fe. Nos dio su gracia, que no la merecíamos. Nos redimió pagando el precio en la cruz, pero iniciando desde un pesebre. Y además de todo esto, también nos dio la adopción de hijos, que es de lo que, si el Señor lo permite, hablaremos en las siguientes semanas. De cómo es que no solamente hemos sido salvados, recibido la gracia, hemos sido redimidos, sí, pero también ahora somos hijos de Dios por medio de adopción. Con esto en mente y pensando en lo que hemos hablado en esta mañana, vamos a terminar y lo haremos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos has dado de la vida y por que tú, Señor, has venido al mundo a cumplir tu palabra, ciertamente, pero también para salvarnos, para redimirnos, para darnos la gracia por medio de la fe, gracia que no merecemos, pero que aún así tú has decidido, tú has querido darnosla, Señor, y te damos gracias por ello. Te damos gracias, Señor, porque también nos has hecho parte de tu familia y ahora podemos llamarnos hijos tuyos, hijos de Dios. Gracias por esto. Ayúdame, Señor, a compartir siempre tu palabra de manera correcta y ayuda a mis hermanos a escucharla y a entenderla también de manera correcta. En este tiempo, ya para despedirnos, pido por mis hermanos para que por favor, Señor, los sigas guardando y protegiendo en estas circunstancias. Que les des ánimo, que les des fortaleza y que también, Señor, ciertamente puedas traerlos de manera presencial cuando el tiempo sea propicio y adecuado. Gracias una vez más por este mensaje y por tu palabra. Gracias por estos medios que tenemos para comunicarnos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.